Una noche, un barco de 50.000 toneladas respiraba como si fuera un ser vivo, y nosotros estábamos dentro de ese aliento. ¿Qué harías si oyeras pasos dentro de un petrolero, pero no hubiera nadie dentro? O si la persona en la que más confías ya no fuera esa persona. En esta historia de terror, inspirada en hechos reales, seguiremos contigo las huellas de una presencia desconocida en un petrolero aislado, desmoronamientos psicológicos, pérdidas y susurros que gritan más cuando callan. ¿Estás listo para escuchar? Si tú también crees que las cosas que se oyen en la oscuridad son reales, suscríbete al canal, porque esto es solo el principio. Hola, me llamo Ángelo. Nací en la isla de Leyte, en Filipinas. Crecí en una familia de pescadores, donde la lluvia me despertaba por las mañanas, y el mar era como una voz interior que penetraba en la casa. Mi padre era marinero y mi madre profesora en la escuela primaria del pueblo. Perdí a mi padre a una edad temprana. Nunca regresó con el último barco en el que navegó. Desde que se fue, siempre había una silla vacía en nuestra casa. Era silenciosa, pero siempre tenía un peso. Cuando era pequeña solía preguntar mucho, ¿dónde está mi padre? Mi madre siempre decía, no lo sé, no ha vuelto de donde quiera que fuera. De niña oía que el mar se come a la gente, pero a medida que fui creciendo, descubrí más cosas. El mar no solo come, de vez en cuando deja un trozo de sí mismo, su forma, su olor, su terror. Tras la desaparición de mi padre, todas las noches se posaba una gaviota en nuestro balcón. Nada especial, tal vez ese pájaro nunca me quitaba los ojos de encima. Los ancianos del pueblo llamaban a ese pájaro el espíritu de mi padre, pero al mismo tiempo tenía la extraña sensación de que el pájaro me llamaba. Sentía que tenía que ir al mar como mi padre y terminar lo que él había empezado. Y al final, a los 19 años, la misma edad a la que mi padre se hizo a la mar, empecé mi primer trabajo como ayudante técnico en un buque de reabastecimiento. Al principio trabajaba en rutas pequeñas, como misiones no muy lejos de la costa, pero siempre estaba el vacío de esa pieza que faltaba dentro de mí. Una voz como la de mi padre, torturaba mis pensamientos cada noche. No puedes saber nada hasta que cavas más profundo. Cuando vi mi nombre en la lista de tripulantes del MT Lira Pacífica en uno de mis viajes, sentí a la vez un terror inimaginable y un extraño consuelo, porque este barco iba a tomar la ruta venezolana, una de las más remotas y difíciles del Océano Pacífico. Por un lado, pensé que este viaje iluminaría mi pasado. Tenía entonces 24 años. Lo que había vivido se equilibraba con lo que no había vivido. Mi familia aún vivía en el pueblo. Mi madre temía que yo fuera una de esas personas que nunca vuelven, como mi padre. Así que decidí ocultarle mi misión. Mentí, pero quizá esa mentira calmará su corazón, no el mío. La noche antes de subir al barco, tuve un sueño. Mi padre estaba en el puerto y llevaba un traje de marinero, pero su rostro era oscuro. Me miraba, pero no tenía boca. Le salía agua de los ojos del color del mar. Me desperté empapado. Tenía que ir, pero ya no solo a la misión. Tenía que ir hasta el final de aquel oscuro resplandor. ¿Quién era yo? Ángelo de Dios. Mi nombre significaba ángel de Dios, pero en aquel momento no oí la voz de Dios, sino la ominosa llamada del mar. Cuando subí por primera vez a bordo del MT Lira Pacífica, no era solo un barco, era el lugar donde se transmitía el silencio de mi padre. Su casco era de metal, pero en su interior era como si latiera otro corazón. Era como si cada centímetro quisiera decirme algo. Estaba preparado para escuchar estas voces cuando abordé este barco. Déjenme contarles un poco sobre esta nave. Cuando vi por primera vez el MT Lira Pacífica en el puerto, no me pareció un barco, parecía una cosa grande y dormida.
A primera vista, el casco metálico, el fino humo que salía de las dos chimeneas y el sonido del motor. Sí, todo estaba ahí, pero no era solo su aspecto lo que la hacía diferente. Estaba ahí. Para mí, la nave no era solo un medio de transporte. Era como respiraba, el reflejo apagado y sombrío del casco a la luz del sol. Otros barcos brillaban al sol, como si reflejaran la luz, pero el Lira Pacífica consumía la luz. Era como un océano negro. La absorbía y la ahogaba en lo más profundo. Tenía unos 210 metros de eslora, pero esta longitud no hacía justicia a su grandeza. El barco no solo era largo, sino también silencioso. Todos los que hablaban se callaban. Las risas disminuían y los pasos se ralentizaban. Te sentías incómodo porque no querías perturbar el equilibrio. Cuando subí por primera vez al barco, el olor era inolvidable. Era una mezcla de gasóleo, óxido, sal marina y algas podridas que parecía emanar de las profundidades. Incluso cuando no había brisa, el aire parecía moverse. Era como si el barco tuviera su propio aire, un aire pesado, húmedo e intemporal. Los camarotes parecían no haber sido utilizados en mucho tiempo. Las camas estaban recién hechas, pero notaba la humedad de las sábanas. Los espejos del lavabo me hacían sentir que alguien me observaba mientras me arreglaba. Las luces, sí, funcionaban, pero por alguna razón algunas parpadeaban. No rítmicamente, sino de una forma caótica que me asustó. Era como el temblor de un alma que no quería estar allí. Los pasillos eran los que más miedo me daban. Túneles metálicos, largos, delgados e insonorizados. Cuando caminabas de noche, tus pasos no hacían eco, pero cada vez que empezaba a caminar, era como si alguien diera otro paso detrás de mí. No era un eco, era como si alguien me imitara. A medida que caminaba, él también lo hacía. La sala de máquinas era el corazón de la nave, pero ni siquiera allí se oía un latido. Solo se sentía un pulso reprimido. El oído humano tardaba en acostumbrarse al zumbido mecánico, pero por mucho que durara, la quietud no conseguía ahogarlo. El puente de mando era como una atalaya que dominaba el barco, pero incluso mirando a través del cristal, nunca te sentías solo dentro. Una noche, en el turno de noche, miré al cielo y vi que el cristal no mostraba mi reflejo. Yo estaba allí, pero el cristal mostraba otra cara. En ese momento, aparté la mirada. A veces, lo que no quieres ver, ya te ha visto. El barco era lúgubre, incluso cuando le daba el sol. Siempre había un tono apagado en su interior. La luz estaba torcida, como si las superficies metálicas no la reflejaran. Algunos camarotes tenían viejas marcas de arañazos en las paredes. Los arañazos estaban mezclados con óxido. Algunas fechas habían sido borradas, pero recuerdo una muy claramente. 24 de marzo de 2002. En esas tuberías, esta fecha no figuraba en los registros, pero la persona que lo rayó debió de vivir allí, o quizá murió. ¿Quién sabe? Lira Pacífica, sí, era un barco, pero también era como una trampa. Parecía capturar un pedacito del alma de todos los que entraban en ella. Si te conectas con ella, eres destruido. Éramos 18 en el viaje, pero el primer día sentí como si las almas de 18 personas no estuvieran a bordo. Era como si faltara algo, o hubiera una persona más. Al avanzar por la cubierta, tus pasos deberían hacer ruido al tocar el metal, pero a veces, cuando caminabas, sonaba como si estuvieras sobre un suelo de madera. En el pasillo sobre la sala de calderas, si pisabas en mitad de la noche, el suelo temblaba un poco, pero no eran olas, era un movimiento diferente. Nadie preguntó qué hay debajo de nosotros. Cuando subimos a bordo del Lira Pacífica la primera mañana, todo el mundo estaba tranquilo. El capitán hizo una breve sesión informativa y luego se distribuyeron los mapas de la misión. Nos informaron de que la nave estaba lista para partir, pero realmente estábamos preparados. El Lira Pacífica decidió salir del puerto por la mañana. El tiempo era bastante tranquilo. El Pacífico suele ser un espejo enfadado, brillante por arriba, pero nunca se sabe lo que hay debajo. Pero esa mañana el mar estaba plano como el cristal.
Era como si la naturaleza hubiera contenido la respiración con nosotros. El cielo estaba claro y azul, como si hubiera sido perforado. Pero ese azul no era refrescante, era deprimente. Todo estaba tan tranquilo. No había brisa, ni nubes, ni siquiera un pájaro. Y el agua parecía más profunda de lo que era, como si hubiera un misterio bajo nosotros, en lugar de una vasta profundidad. A las 6 de la mañana se encendieron los motores del barco. Lentamente abandonamos el puerto, todos en silencio, mientras el muelle se encogía a nuestras espaldas. Nadie bromeaba ni reía. Era como si todos supiéramos que esta vez ocurría algo más. Había 18 tripulantes y la mayoría eran filipinos. Era fácil recordar sus nombres, pero fiarse de sus caras. Tardamos un rato. El agua era como todo el mundo, tranquilo, distante y distante. Erwin era el miembro más joven de la tripulación. No tenía ni 20 años. Era un chico delgado y tranquilo. Hablé brevemente con él la noche antes de zarpar. «El mar me llama», me dijo. En aquel momento solo me reí. Pero ahora que lo pienso, aquella frase no era solo un capricho. Era una rendición. Poe era grumete. Era un hombre de mediana edad que lo observaba todo pero decía muy poco. Sus ojos estaban siempre lejanos y su rostro parecía más un intento de olvidar algo que un signo de los años. Casi nunca le veíamos, salvo cuando servíamos el almuerzo. El ingeniero jefe Lau era como un gigante silencioso. No hablaba con la gente que no necesitaba y no se reía de los chistes que no tenían gracia, pero se tomaba su trabajo tan en serio que el más mínimo cambio en su tono de voz ponía nerviosa a la gente, como cuando se averiaban los motores. El capitán Müller era de origen alemán, pero su inglés era demasiado lento para la tripulación filipina. Sin embargo, era disciplinado y hablaba con una sencillez aterradora. Era como si no tuviera emociones. Su mundo era todo procedimientos y gráficos. El resto de la tripulación y yo confundíamos a menudo los nombres. En el mar no importa tanto quién eres, sino qué haces. Motorista, electricista, marinero, segundo cocinero. Son las tareas las que se te quedan grabadas, no las personas. El barco siguió avanzando, pero el viento se obstinaba en no levantarse. Salió el sol, pero no hacía mucho calor. Ya sabes que a veces sientes que te quedas sin aire. Aunque aquí hay mucho oxígeno, es difícil respirar. El primer día se prepararon las listas de turnos. El sistema de turnos estaba establecido en turnos de 4 horas. Mi primer turno fue de 12 a 4 de la noche, cuando el mar estaba más oscuro y tranquilo. Erwin era mi compañero de turno. Bajábamos a la sala de máquinas, comprobábamos el sistema y leíamos los manómetros. El viaje duraría 35 días, pero el tiempo ya se sentía estirado como un neumático. La primera comida fue increíblemente tranquila. Normalmente, en los primeros días de este tipo de operaciones, la tripulación intentaba conocerse mejor, entablando conversaciones triviales, compartiendo recuerdos y poniéndose apodos. Era como si cada uno se perdiera en su propia sombra. Las luces del comedor parpadeaban un poco. Intenté fingir que todo era normal, pero algo me decía que no era la electricidad la que parpadeaba. Miré a Erwin por el rabillo del ojo. Él también estaba mirando algo, pero sus ojos estaban vacíos. La luna estaba saliendo mientras me preparaba para mi primer turno de noche, pero esa luz hacía que las sombras fueran más nítidas, no más brillantes. Todo parecía más profundo y curvo. Incluso las superficies metálicas parecían de terciopelo. Antes de irme, Paul se me acercó. «Carga la linterna con pilas dobles», me dijo. Le pregunté, «¿Por qué?». No me contestó. Me dio un golpecito en el hombro
y se fue. Pero su toque no era cálido, estaba vacío. No era el toque de una persona, sino de un recuerdo. Antes de bajar a la sala de máquinas, miré hacia arriba. El cielo seguía despejado, pero no había estrellas. Había luna y el humo de la chimenea del Lira Pacífica bajaba, no subía. Era como si el cielo se alejara a toda velocidad de la nave. Después de ese momento, ya no estábamos simplemente flotando en el mar, sino que lo que es más importante, estábamos dentro de él. Estábamos en el corazón mismo del enorme vientre del Lira Pacífica, abriéndose a lo desconocido. Después de una semana a bordo, me convertí en un observador, como si hubiera otro yo mirándome desde arriba. Cuando camino, noto el ritmo de mis pasos. Cuando hablo, comprendo lo extraña que suena mi voz. Cuando como, hasta el sonido del tenedor en el plato me marea. Y esto me hace sentir gradual y profundamente solo. No es solo estar solo, es más que estar solo contigo mismo. Es como si tu voz interior pasara de ser un susurro a un grito. La tripulación estaba pasando por una transición tranquila. Paul había dejado de sonreír. El ingeniero jefe Lau permanecía en sus aposentos fuera de horario. El capitán Müller solo hablaba del proceso, como si pusiera tanta emoción en el procedimiento como en las palabras. Una mañana estaba paseando por la cubierta y sentí que una ola me sacudía un poco. El agua estaba plana. En ese momento pensé, ¿y si esta sacudida viene de dentro y no de fuera? Hice una pausa, miré a mi alrededor. El barco no se movía, pero yo sentí que algo se movía, como si el barco no nos llevara, sino que algo más nos movía. Algunas noches, al volver a mi camarote desde el turno de guardia, a veces veía mi sombra acercándose a la pared. Primero mi pelo, luego mis hombros, después mis brazos. Intentaba encontrarle una razón lógica, pero al final siempre guardaba silencio, porque el silencio se había convertido en la forma más segura de protegerse aquí. Cada mañana, cuando levantaba la cabeza de la almohada, por un momento no recordaba dónde estaba, no en Lira Pacífica, sino con otra cosa, en otro lugar. A veces oía el latido de un corazón dentro de las paredes. Ponía la oreja cerca y sentía un lento latido que atravesaba la pared. Sonaba como el latido que oyes cuando eres un recién nacido en el vientre de tu madre. Pero aquí no era el corazón. La sensación paternal era la oscuridad, y esa oscuridad me estaba mirando. Todo empezó aquella mañana cuando volví de mi turno. La nave estaba en silencio. Ya estábamos aislados del mundo en medio del Pacífico. Pero esa noche no había ruido. El silencio era abrumador, no tranquilizador. Entré en mi camarote, cerré la puerta, me quité los zapatos y puse las gafas sobre la mesa. Pero era como si alguien siguiera observándome. No era solo una sensación, había una presión física, como si hubiera dos pares de ojos detrás de los míos. Y cada vez que respiraba, sentía a uno de ellos dentro de mí. Me tumbé en la cama, pero no podía dormir. Miré al techo. No era el techo, era la nada. Ese vacío me llamaba. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos lo oí. No era un susurro ni un grito. Alguien o algo susurró mi nombre. Angelo. Creí que alguien había entrado en mi habitación, porque la voz era muy clara. Me incorporé inmediatamente. La puerta estaba cerrada y no había ninguna sombra en la ventana, pero algo se agitó en mi interior. Me levanté y me miré en el espejo. Mi cara me parecía extraña. No estaba cansada, había cambiado. Mis pómulos eran más prominentes y la zona bajo mis ojos era más oscura. Pero lo más importante eran mis ojos. Había un brillo en mis ojos que no reconocía. Era como si otra persona se despertara dentro de mí. Alguien que se parecía a mí, pero que no había nacido de mí. Aquella noche, me miré en el espejo durante mucho tiempo. Como marinero estaba acostumbrado a tener miedo, pero esto era diferente. Había un eco negro dentro de mí que se desarrollaba lentamente. Todo cambió después de aquella noche. Cuando caminaba, no sentía mis pasos. Mis pies estaban en el suelo, pero no los sentía. Era como si caminara en el espacio, no en el suelo. Era como si caminara sobre el agua, no sobre el metal. Pero esta agua
no en la superficie, sino en las profundidades. También me volví más sensible a los sonidos. Por ejemplo, cuando Paul golpeaba con su cuchara el plato en el comedor. Cuando las puertas se cerraban, el sonido resonaba en mis oídos como una lenta agonía. Una vez, mientras miraba el manómetro en la sala de máquinas, pensé que alguien me había tocado la espalda. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Mi voz interior también había cambiado. Ten paciencia, el turno terminará, me recordaba, pero ahora mi voz interior me decía otra cosa. Quédate aquí y lo entenderás. El mar te quiere, Ángelo. Todo es más real ahí abajo. Estas voces no eran mías, estaban dentro de mí, y cada vez que los tubos de la lira pacífica zumbaban, estas voces se hacían más claras. Era como si la nave tuviera su propio lenguaje y yo empezara a entenderlo. Algunas palabras me resultaban difíciles de recordar. Una mañana olvidé el nombre de Erwin. El camarero, el chico, era como armar un rompecabezas. En mi cabeza conocía la imagen, pero las piezas no encajaban. Ya no charlaba durante la cena. Los demás empezaban a parecerse a mí. A la noche siguiente, la misma voz volvió a susurrarme, Ángelo, pero esta vez el tono era diferente. Era más decidido y cercano. Era como si la nave ya no solo me llamara a mí, era como si me conociera. Una noche más, tumbado en la cama metálica del centro de la lira pacífica, todo parecía normal. Los quehaceres diarios, el estancamiento habitual y el cansancio rutinario estaban ahí. Pero en el fondo, algo se movía, algo que aún no conocía. Era como gas en las tuberías, invisible pero mortal. Estaba tan cansada que casi me desmayo. En cuanto cerré los ojos, me fui a otro lugar. Este otro lugar era más subconsciente que consciente. No era como un sueño, era más como un recuerdo que tenía que recordar. Estaba en la sala de máquinas de la nave, pero todo tenía un aspecto extraño. Todo era negro, las luces rojas parpadeaban y el suelo parecía respirar. Todo gemía a cada paso, como si hubiera un vacío debajo. Me pesaba el pecho, era como si alguien me observara, pero también me llevara. Una sombra pasó por delante de mí. Parecía una persona, pero no pude distinguirla. Tenía los hombros caídos, el cuello doblado y los pies, parecían despegados del suelo. Le grité. Se detuvo, pero no se volvió. Cuanto más me acercaba, más se alejaba. Era como si viajara hacia atrás, manteniendo la misma distancia. No dijo nada, pero había una voz en su cabeza que me hablaba directamente. No me has llamado, pero estoy aquí. Aquella frase me hizo temblar. No le conocía, pero su voz sonaba como la voz de alguien a quien conocía bien, pero que había cambiado con los años. Me acerqué y quise tocar su hombro. En el momento en que lo hice, se convirtió en polvo, pero el polvo no se quedó en el aire. Fue directo a mi cara, boca y ojos. En ese momento, en la oscuridad negra y sofocante, solo se oía una voz. Erwin. Me desperté con la garganta ardiendo, la almohada húmeda y la espalda empapada en sudor. La voz seguía resonando en los pliegues de mi cerebro. Era como una realidad que se despertaba conmigo, no en un sueño. Me miré en el espejo y vi que tenía los ojos enrojecidos. No era porque estuviera cansada, era otra cosa. Un rastro de algo salía de mí. Mis pupilas parecían reflejar la oscuridad. Cuando la luz llegó a mi cara, mi propia piel se sintió extraña. No hablé durante el turno de mañana. Nadie lo hizo, pero Paul me miró atentamente, como si hubiera visto algo. ¿Estás bien?, me preguntó. La forma en que lo dijo mostraba más preocupación que simpatía. Tuve un sueño, continué, pero no podía decir nada más. Pensé que si lo hacía, sería como si hubiera invocado de nuevo esa presencia. Aquel día lo cambió todo. A puerta cerrada, sola, no podía respirar. Era como si hubiera demasiado en la habitación. No demasiado poco. Alguien a quien no podía ver, pero podía sentir. Una mirada, una respiración. Cada vez que entraba en la sala de máquinas, parecía más oscura. Una noche, oí un pequeño zumbido cerca de las válvulas de presión. Sonaba como si alguien sollozara, pero no era real.
Erwin llegó tarde al trabajo al día siguiente, y en ese momento, algo hizo clic dentro de mí. Esa sombra, esa forma que vi en mi sueño, se parecía a Erwin. Los mismos hombros caídos, el mismo silencio. Erwin era algo más que un niño. Por eso sentí que tenía que conocerlo mejor. ¿Quién era? ¿Qué era? Erwin era el hombre más joven a bordo. No sé qué edad tenía, pero debía de acabar de cumplir los 20. Obviamente era su primera vez en un gran barco, pero desde el principio había algo extraño en él. No parecía entusiasmado como un recién llegado, sino paciente como alguien que ya lo sabía todo. La primera vez que lo vi fue en el puerto, unas horas antes de subir al barco. Estaba sentado a un lado, con la cabeza gacha y un cuaderno en la mano. Parecía estar dibujando. Me acerqué a él, pero no pude ver lo que había en el papel. ¿Estás dibujando?, le pregunté. Levantó la vista. Sus ojos eran castaño oscuro, pero se volvían negros cuando le daba el sol. Su mirada era firme, pero suave. Me sonrió. En ese momento vi algo. Su sonrisa era real, pero no completa. Era como si una parte de él no perteneciera a este cuerpo. Los primeros días en el barco no habló mucho. Comía temprano y solía sentarse en el mismo rincón. No hacía ruido y comía sin golpear el plato con el tenedor. Esperaba su turno y se iba a su habitación sin hacer contacto visual. El personal no hablaba mucho de él. La gente sabía que estaba allí, pero no lo reconocían. Un día Paul dijo: «Este chico es como si no se hubiera unido a nosotros. Es como si siempre hubiera estado aquí». Intenté ignorarlo, pero cada vez me sentía más incómodo. Sin darme cuenta, yo también me centraba en él. Incluso la forma de andar de Erwin era diferente. Sus pasos eran silenciosos y sus pies no parecían tocar el suelo. Tenía los brazos muy pegados al cuerpo y los hombros siempre bajos. Parecía que algo le estuviera aplastando. Estábamos trabajando en el turno de noche, los dos en la sala de máquinas. Yo estaba mirando los manómetros y vi a Erwin trabajando en algo. Me volví hacia él y le pregunté casualmente: «¿Te gusta el mar?». Hizo una pausa. Hubo una breve pausa. Luego, que en voz alta: «El mar no me llamó. Ya estaba dentro de mí». La respuesta fue breve, pero muy contundente. Esta afirmación me persiguió durante días. ¿Qué significaba? ¿Era solo la forma de pensar de un niño pequeño o algo más? Al principio era cómodo trabajar en el mismo turno con él, pero luego se volvió agotador. Al cabo de un rato, su presencia empezó a cambiar el ambiente. La zona se volvió más silenciosa. Los sonidos metálicos disminuyeron. El zumbido de las tuberías se detuvo y los indicadores se tambalearon un poco. Era como si la nave se comportaba de forma diferente cuando él estaba allí. Una noche le observé deambulando solo por el pasillo, con los ojos cerrados y moviéndose lentamente con la mano apoyada en la pared. Sabía que no quería que le molestaran, así que no dije nada al pasar junto a él. El tiempo cambiaba antes de que llegara Erwin. La temperatura bajaba un poco y la nave crujía. Algunas otras personas lo sintieron, pero nadie dijo nada. Pero no le odiaba ni le temía, lo cual era extraño. En cambio, sentí una conexión con él. Sentí tanto empatía como terror, porque sentí que estaba siendo infectado por lo que él llevaba. Probablemente por eso me llegó el primer susurro. Aquella noche dormí igual, somnolienta, silenciosa y agotada. Pero esta vez, cuando me desperté, había un sonido, un susurro, mi nombre, Angelo. Y entonces vi mi sombra y la de Erwin mezclándose. Al principio el sonido venía de lejos, como el viento, pero luego empezó a venir de muy cerca, justo en mi oído. No hablaba nadie, era como si hablara alguien dentro de mí. Sabía que estaba soñando, pero no podía despertarme. Si me despertaba, aquella voz sería real, y yo aún no estaba preparada para aceptarlo. Me di la vuelta y vi una sombra al final del pasillo. Era curvada, delgada, casi sin forma.
Sus ojos brillaban, pero no como la luz humana, sino como un resplandor interior. Se parecía a Erwin, pero más alto. Tenía los hombros caídos y parecía arrastrar las manos. Pensé, ¿soy yo? No podía oír mi propia voz, pero oí su respuesta. Erwin. Cuando oí esa palabra, sentí que me recorría un escalofrío. Era como si saliera de mi cuerpo y entrara en otra cosa. Sentí que me pesaba el estómago, me ardían los ojos y luego todo se volvió negro. Me desperté y estaba sentada en la cama, pero tenía sudor frío por todo el cuerpo y la garganta seca. Pensé que había alguien en la habitación, pero no podía verlo, aunque sí sentirlo. El paso se repitió, pero esta vez fue dentro de mi cráneo, como una vibración. Era como un impulso en mi oído interno que no se convertía en palabras. Ángelo. Me levanté y miré por la ventana. El agua estaba quieta, pero la luna no brillaba en el cielo, sino en la chimenea del barco. Eso era lo que estaba mal. La luz venía de abajo, no de arriba. Tragué saliva y me di cuenta de que había olvidado cómo respirar, como si hubiera estado mucho tiempo bajo el agua y acabara de salir a tomar aire. Entré en el pasillo. La pálida luz hacía que las sombras de las paredes parecieran más alargadas. No caminaba, me veía obligada a caminar. Sentía los pies más pesados a cada paso. Cuando llegué a las escaleras que conducían a la mansión del capitán, oí otra voz. Estuvo aquí. No pude entender de quién era la voz. Tal vez nadie había hablado, pero las palabras resonaban lentamente en mi cabeza. Cuando volví a mi cabaña, vi una sombra detrás de la puerta, pero cuando la abrí, no había nada. La cama estaba vacía, la mesa ordenada, pero habían movido la silla. La ventana estaba empañada y la habitación húmeda. Alguien había respirado. Volví a tumbarme en la cama, pero mis ojos permanecieron abiertos. A partir de ese momento, no pude dormir. No podía dormir, pero tampoco podía permanecer despierta. Cuando abría los ojos, empezaban las pesadillas. Cuando cerraba los ojos, llegaba la realidad. Y esa mañana, Erwin no vino. Todos los que bajaron a desayunar se dieron cuenta. Se hizo el silencio, separaron las cucharas y todos se miraron. ¿Alguien ha visto a Erwin?, dijo Paul. Nadie contestó, porque todos ya sabíamos la respuesta. Lo primero que hicimos fue ir a su camarote y comprobarlo. Jaime, el segundo maquinista, y yo bajamos juntos. La puerta estaba abierta y cuando entramos no había nada, pero todo. Había un extraño orden en todo. La cama estaba hecha, la sábana tensa y la almohada en medio. Era como si nadie hubiera dormido. Su ropa estaba colgada. Sus zapatos estaban perfectamente alineados en el suelo. Había un pequeño cuaderno sobre la mesa. El capuchón del bolígrafo estaba atascado. Y lo más extraño era que el vaso de agua que había al final de la mesa seguía medio lleno. Estaba tan quieto como si acabara de servirse, pero faltaba algo en la habitación. Erwin. Gritamos y gritamos su nombre, pero no hubo respuesta. Era como si su nombre ya no significara nada en esta habitación, como si esta habitación ya no supiera su nombre. El capitán fue notificado. En primer lugar, se inició una búsqueda adecuada. Se registraron a fondo la cubierta, la sala de calderas, el puente, la sala de máquinas y todos los demás lugares. Pero no había nada, no había rastro de nada. Se decidió comprobar las cámaras, pero Paul añadió de nuevo con voz tranquila: es inútil. Si se ha ido, la cámara ni siquiera puede verle. Todos nos estremecimos ante sus palabras. Paul no bromeaba en esos momentos. El resto del equipo estaba dividido. Una parte creía que tenía que haber una razón lógica. Tal vez era sonámbulo, tal vez se cayó por la borda. Pero las caídas en el mar no eran silenciosas. Sonaba la alarma. La ola salpicaría. Habría un ruido, un temblor. No hubo nada de eso. El otro lado no dijo nada, pero sus caras lo decían todo. El viejo ingeniero René, por ejemplo, se sentó en el comedor durante horas, revolviendo su té con una cucharilla. Una vez murmuró en un susurro:
Es más fácil arrastrar bajo el mar a gente sin pasado. Por eso han venido. Nadie cuestionó esta frase. Todos estábamos más o menos de acuerdo. En la tarde del día en que Erwin desapareció, el barco se ralentizó un poco más. Las lecturas del motor eran normales. La velocidad de la nave disminuyó, pero nadie hizo nada. Era como si el barco decidiera por sí mismo qué hacer. El tiempo cambió ese día. El cielo se nubló y se levantó viento, pero no había olas en el mar. El mar permanecía plano, como si incluso el agua tuviera miedo de moverse. Y cuando oscureció, todo el mundo cerró las puertas tras de sí. Aún así, todos lo sabíamos. Las puertas podían mantener a la gente fuera, pero esta cosa podía atravesar las paredes, como susurros y ondas sonoras y sombras que podías ver por el rabillo del ojo. Esa noche soñé que abría el cuaderno de Erwin. Las páginas estaban llenas, pero no había palabras. Solo había intrincadas líneas negras, redondas y entrelazadas, como si estuviera haciendo un mapa en lugar de escribir. Me desperté con un nudo en la garganta y una terrible sensación de pena. Pero nunca había recordado tan bien a Erwin. Era como si se hubiera ido, pero una parte de él permaneciera en el barco. Y esa parte estaba creciendo. La ausencia de Erwin había desestabilizado la nave, y la electrónica fue la primera en darse cuenta, porque esa noche las cámaras empezaron a fallar una a una. En la nave había 12 cámaras de seguridad. Todas estaban conectadas y funcionaban, pero la calidad era pésima. Las imágenes se mostraban en una pequeña sala detrás del puente de mando utilizada para la vigilancia. Tras su desaparición, todos analizaron los datos, esperando haber visto algo, pero cuando el sistema volvió a estar en línea, la mitad de las pantallas estaban en blanco. Algunas estaban atascadas, otras estaban negras. ¿Se fue la luz?, preguntó el ingeniero jefe Lau. No, el voltaje estaba bien. Se quemaron los cables de datos. No. Todo estaba bien, pero no había video. Primero comprobaron la cámara de la sala de máquinas. Ahí es donde habían visto a Erwin por última vez. La imagen comenzó con unos segundos de estática. Luego la pantalla se volvió negra. Y el archivo de sonido, no había nada. Era como si la cámara hubiera mantenido en secreto lo que estaba observando. Si hubiera sido un problema técnico, Lau lo habría arreglado. Pero incluso su discurso era confuso, y sus ojos estaban extraños mientras miraba fijamente su propio monitor. Esto no es una cura, dijo. Una de las cámaras mostró una imagen diferente, el comedor, pero la marca de tiempo de la grabación se había detenido a las 03:13. Fue entonces la última vez que Erwin pudo ser visto. Después de eso, la grabación terminó. No se podía adelantar ni rebobinar. Era como si el sistema se negara a grabar el tiempo. Aún más extraño era la cámara mirando dentro de la cabina de Erwin. La imagen no se movía, pero todos los espectadores juraban haber visto algo inusual. Pablo dijo, las cortinas se movían. Yo dije, no, la silla estaba en el suelo. Jaime dijo, pensé que había alguien en las sombras, pero la cinta estaba quieta. No parecía que la cámara estuviera tomando una imagen fija. Estaba dando a cada persona que miraba su propio horror. Finalmente, el sistema dejó de funcionar. Una a una, las pantallas se apagaron. Un extraño olor a quemado llenó la sala de visión, aunque no había ninguna pieza quemada. No había humo, pero ese no era el olor. Mientras tanto, el capitán decidió inspeccionar el equipo de comunicaciones, el enlace por satélite, el sistema de radio y las líneas internas parecían funcionar, pero no se transmitía ningún mensaje. Había señales, pero no sonido. La mayor parte de la tripulación estuvo despierta aquella noche. Nadie podía dormir. Las puertas estaban cerradas, pero nadie podía cerrar los ojos. Sabíamos que había algo en la nave y que nos observaba, pero era invisible. Cuando las cámaras se apagaron, no fue solo un fallo tecnológico.
Habíamos perdido la vista. Cuando una nave pierde un oso, pierde el rumbo. A la mañana siguiente, la sala de desayunos estaba más tranquila. Nadie miraba a nadie a los ojos. Todos estaban asustados, pero nadie podía decir lo que había pasado. Solo Paul susurró e inclinó la cabeza. Ya no es solo una pérdida. Esto significa que alguien nos vigila. El capitán vio que la tripulación se dispersaba lentamente y finalmente decidió que había que hacer algo. Sin embargo, la acción tenía que ir más allá de lo normal. Por primera vez, la mirada del capitán era insegura. Normalmente, tomaba una decisión, la tomaba y no se lo pensaba. Pero ahora, no importaba lo que viera o sintiera, se lo guardaba para sí. La búsqueda comenzará de nuevo, decidió. En menos de una hora, todo el equipo se dividió en grupos de 3. Cada grupo buscaría en un lugar distinto: la sala de máquinas, la bodega, la sala de calderas y los camarotes, por supuesto. Pero esta vez, además de las antorchas, llevaban objetos extraños. Pablo se metió una pequeña cruz en el bolsillo. Jaime, el segundo maquinista, sacó del bolsillo un hilo rojo. Yo me metí en el bolsillo una vieja cuenta de madera que me había regalado mi madre de pequeño. Nadie hablaba de estas cosas, pero todo el mundo se daba cuenta de que ya no se trataba de una pérdida física, sino de un peligro metafísico, y cada uno se aferraba a sus propias creencias, instintos o miedos. La búsqueda era inútil, pero había algo aún más aterrador: el cambio. Algunas zonas no eran las mismas. Las escaleras a la sala de calderas parecían haber crecido un paso más. Las manchas de óxido habían cambiado. Había un arañazo en una pared que nunca habíamos visto. Era como si la nave estuviera cambiando su interior. O quizá habíamos viajado a otro barco. Empezamos a pensar. La voz desde el puente de mando estaba parada y los altavoces raspaban. Cuando hizo el anuncio, hubo otra vibración bajo su voz. No era un eco, era una capa. Era como si otra persona estuviera diciendo lo mismo, muy despacio, muy suavemente y desde un lugar muy profundo. Cuando terminó la búsqueda, todos se reunieron en el comedor. Tenían la cara pálida y los ojos hundidos en la cabeza. Nadie quería decir el nombre de Erwin. Nadie quería volver a llamarle. El capitán se puso a la cabeza de la mesa con los brazos cruzados. Respiró hondo antes de empezar a hablar, como si intentara contener lo que llevaba dentro. Es una especie de crisis, añadió. Es psicológica, puede ser estrés o fatiga. Todos estamos en el mismo barco, así que tenemos que mantener la calma. Estas palabras deberían haber significado algo, pero no fue así. Ni siquiera él mismo creía lo que decía. Paul se adelantó y habló con voz tranquila, pero autoritaria. La noche que uno de nosotros desapareció, el sistema se silenció. Las cámaras dejaron de funcionar. Las voces se distorsionaron. Y todos sentimos algo aquella noche. No en nuestras cabezas, capitán. Es algo más. El capitán giró la cabeza. Luego miró a todos de nuevo. Luego dijo: si no vieron nada, no pasó nada. Era una orden, pero también era una mentira. Y mentir pesa mucho más en un barco. Después de esa noche, se cambiaron los turnos. A nadie se le permitía trabajar solo. Había un sistema de 2 hombres en todas partes. El barco ya no era solo un lugar para hacer tu trabajo. Era un lugar de tensión para todos. Pero por muchas medidas que se tomaran para que todo fuera seguro, bastaba una pequeña grieta para que se colara el miedo. Y Paul abrió esa grieta. Aquella noche, Paul fue uno de los muchos que no pudo dormir. Lo vio por primera vez a eso de las 3 de la madrugada en el pasadizo trasero. Escuchamos la historia de Pablo más tarde, pero no fue solo que él no vio nada. Había visto algo. Estaba de pie en lo alto de los pequeños escalones, al final del pasillo, mirando hacia afuera,
Entonces oyó un crujido procedente de la puerta cerrada que tenía detrás. Las bisagras eran viejas, pero la puerta seguía cerrada. La cerradura seguía en su sitio. La puerta no se abrió, pero se oyó el sonido. En ese momento, una brisa fresca le golpeó en la nuca. Se dio la vuelta y lo vio, una sombra, con forma de hombre, pero tenía los hombros demasiado bajos, el cuello demasiado largo, la cabeza inclinada hacia un lado, pero lo que más reconoció fueron los ojos. Paul dijo, ojos no, era como un recuerdo de ojos. No eran negros, ni blancos, un vacío, pero estaba mirando. Habló temblando, unos segundos, quizá incluso menos, pero el tiempo no se detuvo, solo se hizo más pesado. Paul no podía moverse, sentía como si tuviera los pies pegados al suelo. Sus manos empezaron a temblar, tenía la garganta seca y la lengua pegada al paladar. Su corazón no latía deprisa, de hecho, cada latido parecía más distanciado, como si estuviera a punto de salirse de su cuerpo. La cosa no se movió, pero parpadeó, y eso fue lo que le desgarró. Paul empezó a retroceder. Cuando dio el primer paso, se le doblaron las rodillas, como si sus músculos aún le retuvieran. Luego se arrastró. El tornillo de la puerta de acero le había atravesado el brazo izquierdo, pero no sintió el dolor inmediatamente. Cuando se lanzó al pasillo de la cabina, se dio cuenta de que tenía el brazo herido. Le encontramos por la mañana. Estaba de pie frente a su camarote, con la espalda apoyada en la pared. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba. Paul es un viejo marinero. No sé en cuántas tormentas ha estado, o cuántas veces ha reparado motores con sus propias manos. Pero ese día lo vi encogerse. No era grande, era como un niño hecho pedazos. Parpadeó, dijo al principio. Lo repitió una y otra vez. Cada vez su voz se debilitaba un poco más. Algunos pensamos que era una alucinación. El estrés, la falta de sueño y la fatiga tenían sentido. Pero nadie fue a la puerta esa noche, porque todos sabíamos que no era solo él. Lo que vio fue la primera señal de eso en la nave. Fue una advertencia, y fue el comienzo, y Paul seguía sufriendo por ello. Su mano temblaba. Nunca se había puesto una venda en el brazo herido. Le hice saber quién era. Ahora me recuerda. Paul no comió ni habló al día siguiente. No dejaba de mirar la misma zona. No podíamos ver lo que estaba mirando, pero estaba mirando algo. Y yo, mientras escuchaba su historia, intenté ser lógica. Quería aferrarme a la lógica. Pero una parte de mí ya había creído lo que ella había presenciado. Cuando vi la cara de Paul, asentí. Cada palabra que decía me conmovía, pero mis labios querían decir otra cosa. Paul, estás cansado, no has dormido, podría ser una ilusión óptica. A todos nos afecta de alguna manera, pero él no dijo nada mientras me miraba a los ojos. Era como si supiera lo que realmente estaba pensando. Empecé a notar información lógica en mi cuaderno. Hora, temperatura, ruta de la patrulla, momentos en los que oía voces, minutos en los que las lámparas parpadeaban. Fingía ser un observador científico, pero solo era una tapadera, una ilusión, porque cada dato, en realidad, trataba de ocultar algo no dicho. Estaba midiendo mi propio miedo. Cada noche, antes de acostarme, escribía en mi diario, hoy no pasó nada. Pero ese día, la herida del brazo de Paul empeoraba. Estaba cansada, nerviosa, y mis delirios empeoraban en la oscuridad. Pero a medida que las noches se hacían más largas, esta lógica comenzó a romperse. Por ejemplo, todas las noches, de regreso a mis aposentos, la misma bombilla parpadea en el pasillo. En el mismo segundo, el mismo camino. Y una noche, vi la esquina invisible que miraba a Paul. Estaba vacía, pero no vacía como la nada, como si esperase algo. Creí que la nada me veía, así que giré inmediatamente la cabeza, pero me repetía, es solo el reflejo de defensa del cerebro. Es solo el colapso del grupo tras una pérdida. Es solo una forma de consolarte por un tiempo, pero luego viene a través de la pared y entra en tus sueños y dice tu nombre mientras duermes.
Podía oír dos voces dentro de mí. Una era como la de un científico, tratando de darle sentido a las cosas. La otra era una parte asustada, infantil y silenciosa de mí. Y esa segunda voz, ahora era más fuerte. Cuando salía a patrullar de noche, mis pies iban hacia atrás. Cada temblor en la pared atravesaba mi carne, pero seguía escribiendo en mi cuaderno. Todo es normal. No era una locura. Era una forma de mantenerse a salvo. A veces, por la noche, la palabra parpadeo de Paul recorría mis pensamientos. Si la entidad parpadeaba, veía. Ver significaba comprender. La nave se comportaba de forma diferente en el turno de noche. Las superficies metálicas estaban más húmedas. Las pisadas no se borraban en mucho tiempo y había olor a electricidad en el aire, pero no había relámpagos. Era como si se acumulara una carga estática en el casco de la nave. A veces, al caminar por los pasillos, una sombra que no debería estar allí se movía al ritmo de la pared. Y lo más aterrador de la nave es la respiración. Pero esta respiración no parecía salir de una boca, sino del interior de la pared. Una persona decía, he oído respirar aquí. Y luego otra persona oía el mismo sonido en el mismo lugar. Al cabo de un rato, todos empezaron a oírlo. El capitán también cambió. Ya no mantenía el contacto visual y sus conversaciones eran breves. Una vez vi su cuaderno, solo horas, sin notas, sin observaciones, solo números. 037 412 117. Horas repetidas. Era como si intentara atrapar algo. Pero el terror también se había apoderado de él. Era como si hubiera rendido al silencio. Paul ya no hablaba, pero su sola presencia pesaba. Cuando te acercabas a él, era como si estuvieras en otro mundo. El aura que le rodeaba era diferente. Un día Jaime me dijo, no sé cuándo empezó el miedo, pero ya no somos nosotros. La nave ya no es nuestra. Vendrá de nuevo esta noche a por otra persona. Yo no quería oírlo, pero tampoco podía negarlo. Tú eres el siguiente, repetía aquella voz en mi cabeza cada vez que entraba de guardia. El reloj del barco marcaba las horas. El tiempo no fluía, se repetía. Era como si cada noche fuera igual. Durante la comida, los sonidos disminuyeron. Solo se oía el tintineo de los tenedores, una tos apagada y el lejano crujido del metal. Pero ahora había otros sonidos. Al principio pensé que era el viento, luego que era el motor, luego que era mi imaginación. Pero no lo era. Era un traqueteo. Sonaba como fricción. Y una noche, 3 personas diferentes oyeron los mismos sonidos, al mismo tiempo, en la misma zona. La nave ya no solo cambia de forma, está hablando, pero no con palabras. Habla con sonidos. Y estos sonidos aún no estaban claros, pero tenía un lenguaje y un propósito. A las 2:41 de la madrugada empezó todo. El cielo estará nublado, el viento tranquilo y el mar suave como el cristal. Pero estábamos inquietos. Nunca había estado tan agitado. Yo lo oí primero. Jaime estaba conmigo. Acabábamos de terminar nuestra patrulla y salíamos de la sala de máquinas. Mientras caminábamos por el pasillo, oí un traqueteo que provenía de debajo de las placas metálicas. Era lento, silencioso y claro. No sonaba como pasos, sonaba más como el movimiento involuntario de una pieza que no se había movido en mucho tiempo. Jaime se detuvo un momento y me miró. No hablamos al mismo tiempo, porque en ese momento los dos estábamos pensando lo mismo. Este no es uno de los nuestros. La voz no volvió, pero el eco permaneció en nuestras cabezas. La noche siguiente, un sonido diferente. Esta vez, fricción, como si un trozo de tela estuviera atascado entre metal y algo tirara de él. Era como si alguien arrastrara algo.
pero el ritmo era extraño. Era como un ritual, no una fuerza humana. No solo oíamos esos sonidos, sino que los sentíamos. El sonido ya no estaba solo en nuestros oídos, estaba en nuestros huesos. Jaime me dijo una noche que le temblaban las rodillas. El sonido se mueve, me dijo. Viene de la pared, luego sube, luego baja. Era como si nos estuviera buscando. Con el tiempo, estos sonidos empezaron a cambiar con más frecuencia. Una noche, mientras caminaba por el pasillo de los camarotes, oí un crujido que venía de detrás del extintor, a la vuelta de la esquina. Sonaba a madera, aunque a bordo no había nada de madera. El sonido venía de allí, pero cuando llegamos, era como si el aire fuera más denso allí. En otra guardia, una de las grúas fijas de cubierta tembló, pero no había viento. El barco viajaba a velocidad constante, y el temblor venía de dentro, no de fuera. Era como si alguien hubiera tocado el cuerpo de la grúa con la punta de un dedo, y el metal hubiera cambiado. Algunos sonidos eran como respirar, pero no como una respiración que sale del pecho, y algunos atardecían. Los ruidos cesaban de repente. Esos eran los momentos más aterradores, porque cuando las voces se detenían, señalaba una amenaza mayor. Era como si las voces se retiraran para dejar sitio a alguien. Paul dijo, las voces que oímos no son sus pasos, son solo ecos que se acercan a él. Pero el verdadero sonido es el silencio. Todos parecían conocer ese término de memoria. Silencio ya no significaba descanso, sino espera. Y todo lo que espera llama. El sonido de la nave ahora nos sonaba a música, pero no había notas en esta canción. Solo había vibraciones, zumbidos y nada. Es como oír los latidos de tu propio corazón en una habitación cerrada. Pero esta vez no es tu corazón, no coincide con tu ritmo. Una noche se oyó un ruido metálico que viajó desde la sala de máquinas hasta la cubierta. Los técnicos examinaron primero el sistema de agua, pero ninguna de las bombas funcionaba. La presión era constante, pero el ruido continuaba. Sonaba como si estuviera intentando algo. Una puerta se abrió, pero volvió a cerrarse antes de que nadie pudiera entrar. Los ruidos no solo llegaban a nuestros oídos, se nos metían en la cabeza, hacían eco en nuestro sueño. Incluso durante el día, resonaban en el silencio. Finalmente, el capitán intentó captar los sonidos. Había instalado un sistema de micrófonos en el puente, pero la primera noche, la grabadora se incendió y echó humo, pero el cable estaba intacto y la tensión era correcta. No había ninguna razón técnica. Al día siguiente, el viento cambió de dirección. No soplaba del norte, soplaba de abajo, y ese viento trajo los honores. El barco empezó a oler mal, pero ese olor no era combustible ni a óxido. Era otra cosa. Al principio no le llegaba a la nariz. Al principio solo era perceptible, pero luego, a medida que se hacía más fuerte, se grabó en su mente. Paul fue el primero en verlo. Volvió a quedarse en silencio. Hizo una mueca, pero no dijo nada. Al cabo de un rato, la cara de Jaime cambió. Entonces llegó mi turno. Los respiraderos del barco funcionaban y los motores estaban calientes. El mar estaba frío, pero el olor no era a sal, ni a humedad, ni a productos químicos. Era el olor de algo que había estado esperando mucho tiempo. No bastaba con decir descomposición. El viento soplaba de repente en todas direcciones. Al subir a cubierta, el pelo soplaba hacia el este, luego hacia el oeste, tras unos metros. Pero en el mar, el viento siempre sopla en una dirección, porque el mar siempre es constante. Una mañana, el capitán miró el anemómetro, medidor de viento, y cerró el cuaderno escandalizado. «No se puede leer sin dirección», murmuró, pero había sucedido. Cuando subí a cubierta aquella mañana, podía sentir algo en el aire. No era solo humo o niebla, era algo que se podía respirar, pero no ver.
Tenía un sabor amargo a hierro en la nariz y una sensación sombría en la garganta. No entendía por qué, y entonces el olor se hizo más fuerte. Una noche, cuando volví a mi camarote, me puse en cuclillas junto a mis zapatos. El olor que me llevó a la nariz en ese momento era parecido al que había sentido de niño al encontrarme una rata muerta. Pero esto estaba húmedo, era débil, venía de dentro. Era como si la piel de alguien hubiera estado bajo el agua durante mucho tiempo y ahora se estuviera secando. El capitán no lo puso en el registro oficial. No se puede anotar el olor de nada, no se puede registrar. Pero todo el mundo podía olerlo. Una mañana, Paul no pudo soportar el hedor y empezó a pasearse con una máscara. Pero nadie se burló de él, porque todos pensábamos lo mismo. Esa noche el viento empezó a soplar desde abajo. Sí, desde abajo. Cuando bajé a la sala de calderas, el aire que me daba en la cara desde abajo no era frío ni caliente. Era algo indefinido. Era como si la sala de calderas respirara por sí misma. Las tuberías estaban en silencio, pero el aire decía algo. Paul vino suavemente a mí una noche. Tenía los ojos enrojecidos. Ahora sopla detrás de mí cuando camino. Susurró. Es como si algo exhalara mientras camino. Lo decía en serio cuando dijo que este viento no era real. La bandera de la cubierta se movía hacia el este por la mañana y hacia el oeste por la tarde, pero el anemómetro seguía apuntando en la misma dirección. Era como si el barco tuviera un segundo viento. Solo nosotros podíamos sentirlo. Y esa noche, el olor empeoró. Sí, empeoró. La tierra bajo mis pies estaba pegajosa como el sudor. No estaba mojada, pero era como un rastro que no se había secado. Había una marca en el suelo. Fue entonces cuando me di cuenta. Había una mancha fina en el suelo, como la humedad de unos pies descalzos. Pero no habíamos oído nada, y esa huella parecía haber viajado por aquí. La primera evidencia se detectó poco antes del turno de mañana. Jaime siempre limpiaba después de salir del panel de control. El suelo estaba oxidado y un poco húmedo. Pero aquella mañana había algo extraño. Había una huella húmeda en el suelo, cerca de la pared, a la altura de la rodilla. Era desnuda, delgada, y parecía el paso de alguien que acababa de salir. Pero nadie se estaba duchando en ese momento. Ya hacía días que habíamos cortado el agua caliente, y andar descalzo por esa zona era imposible. El suelo estaba resbaladizo, pegajoso y cubierto de afilados pinchos metálicos. Era como si alguien quisiera decir, estoy aquí. Jaime no nos lo dijo al principio, solo intentó limpiar las huellas. Pero 3 horas después, la misma huella reapareció, esta vez en las escaleras bajo cubierta. Esta vez había 2 huellas. Un escalón seguía al otro. De nuevo, estaban desnudas y eran pequeñas. Pero esta vez, las huellas terminaban en una puerta y conducían a la puerta. La puerta todavía estaba cerrada, así que si alguien había entrado aquí, no podía entrar. Simplemente se quedó allí. Era como las huellas se dejaron no solo para ir, sino también para mirar. El resto de la tripulación observó estas huellas y el silencio se hizo más fuerte. El capitán escribió las huellas, pero no los registros oficiales. ¿Qué se podía escribir? ¿Huellas desconocidas vistas a bordo? No. Ese tipo de cosas no se escribe en líneas, se habla en susurros. A partir de ese día, cada turno comenzó con una comprobación de huellas, pero las huellas empezaron a moverse. Una noche, se encontró una huella en el borde de la cama del camarero, cerca de la almohada. Sin embargo, toda la habitación estaba seca. Solo la huella encontrada estaba aún húmeda. Esa huella nos estaba mirando. No había venido a la cama, había venido a observar al durmiente. El capitán dio a la tripulación un pequeño sistema de cámaras para observación. Pero esa noche se volvió a ir la luz. El camino bajaba 3 niveles hasta la sala de máquinas. Dentro de la nave hay muchos pasillos estrechos. El interior era lúgubre, sin luz solar ni humedad. Había una huella que conducía hacia abajo. Cualquiera que entre aquí solo conoce este lugar.
Pero esa noche bajé las escaleras y había algo más que una huella. Tenía la sensación de que me observaban a cada paso que daba. Tras las huellas, mi respiración se hacía un poco más corta. Las huellas ya no eran solo pasos. Cada uno de ellos era una intención. Aquella noche estaba solo, no porque tuviera que estarlo, sino porque quería estarlo. O tal vez era esa extraña llamada dentro de mí. No encendí la linterna porque sabía que la luz empeoraría las cosas aquí. Pero la luz muestra sus sombras. Respiré hondo, pero el aire que inhalé era como si estuviera cortado, como si no fuera oxígeno. Lo primero que sentí fue una mirada, no un par de ojos, sino una presencia. Estaba ahí, pero no podía definirla, medíala o pesarla. De repente sentí un escalofrío en la nuca. Fue instintivo, como el que siente un animal antes de un terremoto. La amenaza se había filtrado en mis nervios sin ser aún física. Creía que había algo detrás de mí, pero no podía mirar a mi alrededor. Sabía que si lo hacía, tendría que mirar, y mirar podría cambiarlo todo. Me apoyé en las paredes. No había sonido, pero en ese silencio algo se movía. No eran pasos, era más profundo. Era como si alguien saliera de debajo de la tierra y se transportara. Doblé una esquina. Había un olor extraño que venía de detrás de los montones de cables. No era salado ni químico. No podía distinguir qué era. Mis entrañas gritaban, pero mi cabeza seguía luchando contra ello. No lo he visto, murmuré para mis adentros. Lo que oigo no es real, pero mi corazón y mi mente estaban en lugares diferentes. Y en ese momento sentí una vibración, como si alguien golpeara la pared con el dedo. Clic, clic, clic. Ese sonido llegó 3 veces. Estaba justo delante de mí. Encendí la linterna, pero la luz no llegaba muy lejos. La linterna, que normalmente debería iluminar al menos 10 metros, solo se veía a unos metros de distancia. En el borde de la luz había una forma, pero no podía decir si era una sombra, una persona u otra cosa. Caminé hacia ella y entonces oí un susurro. No venía de la pared ni de mi oído, venía de mi interior. ¿Me reconoces? La lámpara parpadeó. Se me entumecieron las palmas de las manos, pero lo peor era que conocía esa frase. Era como, creo que la había oído antes, quizá en un sueño o en la vida real, pero en otra vida. El susurro llegó de nuevo, más cerca esta vez. ¿Me reconoces? No podía hablar, pero mi mente sí. Es Erwin, y en ese momento la oscuridad se movió. Por el rabillo del ojo reconocí una forma. Parecía una persona, pero encorvada. No podía verle la cara, pero estaba allí. No daba pasos, pero se acercaba cada vez más. Y yo me dije a mí mismo, ese no es Erwin. No dije la palabra. Mis labios no se movieron, pero mis pensamientos. Borró todos los recuerdos y llegó a esta conclusión. Tú no eres Erwin. En ese momento no pude resistir más. Esa frase no me ponía a salvo. Al contrario, me ponía en peligro. Sí, no le conocía. No le reconocí, pero una parte de mí siempre imaginó que sí. Esta cosa no podía ser Erwin. La linterna se me resbaló de la mano. El suelo era de metal, pero no oí nada. El mundo exterior resonó de repente dentro de mí. Retrocedí, pero el suelo no emitía ningún sonido. Era como si la nave ya no me reconociera, como si ya no quisiera que formara parte de ella. Las sombras permanecían inmóviles, pero yo las miraba. Tenía que moverme. Intenté girar la cara, pero no importaba hacia dónde me volviera. Era la misma negrura, la misma intensidad, la misma sensación de ser observado. Empecé a sentir que mis entrañas se desgarraban. Una parte de mí quería huir, la otra parte, arrodillarme. Pero ahora tenía una tercera parte, una parte que nunca había sido mía y que había pasado a través de otra persona. Esa parte de mí dijo suavemente, dijiste que no eras él, ahora eres uno de los nuestros. Tragué saliva, pero no tenía la garganta seca.
Era como si bebiera agua, y dentro de mí había mucha presión, pero no en las profundidades del barco, estaba muy dentro de mí. Tú no eres Erwin, susurré de nuevo. Esta vez mis labios se movieron, pero no salió ningún sonido, solo volví a oír mis pensamientos. Y en ese momento, la negrura frente a mí pareció desaparecer como una cortina. Pero detrás de la cortina no había una escena, sino un vacío. Aquella cosa no desapareció, solo se movió. Ya no estaba delante de mí, sino dentro de mí. No reconocí mi propia piel. Mis rodillas se dieron y caí al suelo. Aunque no fue exactamente un grito, un temblor parecido me recorrió el cuerpo. En ese momento perdí mi humanidad, pero también fue el momento en que descubrí lo humana que era. Me levanté con todas mis fuerzas. No corrí, solo caminé, pero a cada paso me alejaba más de la realidad. Cuando salí de la sala de máquinas, era de noche en el barco. Pero esta noche era diferente a las demás. La luna estaba en el cielo y el mar en calma. Aquella noche, el cielo estaba tan despejado y sin estrellas que uno no podía evitar preguntarse si aquella nada era natural. Las estrellas parecían desaparecer una a una, pero la luna estaba allí arriba. Parecía más grande y brillante que de costumbre. Y extrañamente, estaba fría. No tenía luz blanca. Era del color del hielo. Cuando tocó la superficie metálica de la nave, las sombras se hicieron más grandes. La luna no solo parecía dar luz, estaba haciendo señales. Por primera vez, el mar estaba tan quieto, pero era más una pausa que una calma. Era como si el océano respirara. La presión era la misma, por encima y por debajo del barco. Era como si el aire estuviera siendo aplastado. Ningún instrumento nos avisó, pero nuestros cuerpos reaccionaron más rápido que nuestros pensamientos. Nuestros latidos se ralentizaron, nuestro estómago se apretó y las puntas de nuestros dedos empezaron a hormiguear. No era miedo, era una especie de preparación. Aquella noche ninguno de nosotros habló. No comimos, la radio estaba apagada y la sala de máquinas en silencio. El barco estaba en silencio. Pero este silencio no era sereno, era más bien el comienzo de un susurro, como si el aire se preparara para transportar un secreto. Cuando la luz de la luna golpeó la cubierta, por un segundo vi algo moviéndose en las sombras. Pero cuando miré allí, no había nada, solo había un cambio perceptible. El mar estaba tranquilo, la luna estaba quieta y esa noche no había estrellas. Esta noche era la noche en que algo iba a terminar. Uno de nosotros o todos nosotros. Nuestros cerebros ya no pensaban, solo escuchaban, pero no había sonido, y el silencio se sentía como una cuerda alrededor del cuello de una víctima. Algo me empujó, como una responsabilidad, más como un deber que como una responsabilidad. Mis pies se movían más allá de mi control. Tenía que bajar a la sala de máquinas. ¿Por qué debía ir? No tenía ni idea, pero allí era donde todo empezaba, y quizás donde acabaría. Los escalones estaban fríos, pero no mojados, lo que me puso aún más nerviosa. Los últimos días solían estar un poco mojados. Cada vez que bajaba, mi cuerpo se ralentizaba un poco más. Era como si el aire pesara más. No era algo que pesara sobre mis hombros. Mis órganos internos empezaban a desplazarse. El peso en mi pecho no venía de fuera, sino de dentro. Cuando bajé al nivel del suelo, empecé a temblar. No era un temblor de miedo. Había una vibración ascendente que provenía de las plantas de mis pies. Al principio pensé que era el sonido de un motor averiado, pero luego me di cuenta de que los motores estaban apagados. El sistema había estado en mantenimiento toda la noche, así que ese sonido no era mecánico, era biológico. Mis instintos gritaban, pero no puedes escuchar ese grito con tus oídos. Es la memoria muscular. Cuando un músculo está tenso, no te lo dice, pero puedes sentirlo. Así es exactamente como me sentí. Mis rodillas se doblaron un poco, mis hombros se inclinaron hacia adelante. Mi cuello se giró sin que yo quisiera. No encendí la luz, porque en ese momento parecía menos arriesgado ir a oscuras.
La luz era una invitación, pero yo no quería invitar a nadie. Las vibraciones del suelo cambiaban a cada paso. A veces se hacían más fuertes, a veces se detenían. Parecía como si hubiera algo vivo debajo de mí, pero no se movía. Era más una idea que un ser vivo. La temperatura de la pared cambió. Cuando toqué el tubo de metal, la carne de mi mano se retrajo. No estaba caliente, pero tampoco fría. Durante todo este tiempo no dije nada. Mis pies caminaban solos. No había palabras en mi cerebro, solo una sensación. Vete, tenía que irme. No sé a dónde, pero abajo, dentro y más profundo. En algún momento perdí la orientación. La sala de máquinas ya no parecía un lugar plano. El suelo ya no era solo un lugar por el que caminar. Cada paso me decía algo. Pasaste, estás cerca o estás listo. Pero en el último escalón oí una voz. Al principio pensé que todo estaba en mi cabeza, pero no era así. Sonaba como un grito. Era un sonido sordo y lejano, pero me resultaba familiar, y sonaba como la voz de un bebé. Cuando oí esa voz por primera vez, mi cerebro la rechazó inmediatamente. Oh no, pensé, esto no debería estar aquí. Pero el oído no es tan selectivo como el ojo. Cuestiona lo que ve, pero se queda con lo que oye. Y este sonido era demasiado pesado de soportar. El llanto de un bebé, ni muy lejos, ni muy cerca. Como si no estuviera en la habitación, sino en las paredes. El sollozo era indistinto, pero tenía un ritmo. Era delgado, zumbante y húmedo. Sí, era húmedo. Era como si el bebé no tuviera hipo, sino que se ahogara. No era un gemido, pero no era una súplica de ayuda. Era más bien un llanto humano. El sonido real podría haber sido muy diferente, pero mi cabeza tenía que expresarlo de una manera familiar. Era algo que la mente no conocía. Lo llamamos locura. Me quedé donde estaba un rato. El sonido venía del pasillo por el que acababa de pasar. No quise darme la vuelta, porque si lo hacía, podría encontrar la fuente del sonido. Y algunas fuentes no deberían verse. Pero por mucho que intentara alejarme, seguía oyendo los sollozos. No estaban detrás ni delante de mí, estaban dentro de mí. Era como si hubiera un agujero en mi pecho, y a través de ese agujero los sonidos salían por mis oídos. Bajaba por mi garganta, entraba en mi oído y volvía a salir. No lo oía, lo sentía. Apreté la palma de la mano contra el oído, pero el sonido no se quedó ahí. Pasó de mis dedos a mi cabeza. Al cabo de un rato, ya no era solo hipo, sino también respiración. La respiración de los bebés es corta y rápida, pero esta respiración, regular, controlada, como si alguien estuviera preparando ese grito. Y yo solo tenía que escuchar. Cerré los ojos con fuerza. Una visión apareció ante mis ojos. Una cuna oxidada con una suave cubierta gris. Dentro de la cuna había una masa inmóvil. ¿Era ella la que lloraba? Sentía cada lágrima como si una cuerda envolviera mis músculos. Me ponía rígida a cada paso, como una muñeca. Y entonces el sonido se detuvo. Se detuvo tan repentinamente como si alguien lo hubiera apagado. No fue a ninguna parte, solo se detuvo. Y eso lo hizo aún más aterrador, porque ahora no sabía cuándo volvería a empezar, y eso me ponía peor que esperar. Hubo un cambio en el aire. La superficie metálica temblaba un poco debajo de mí, pero no era un zumbido como antes. Se arrastraba. El sonido de algo rozando la superficie. Doblé un poco las rodillas y moví la cabeza. Allí, en el borde del suelo metálico, había una rejilla. A través de la alcantarilla se veía la punta de un zapato. Al principio no estaba seguro porque parecía muy pequeño, pero la forma en que se curva la luz, la rugosidad de la superficie y la curvatura de la forma me hicieron pensar en una palabra: huella. El zapato estaba descolorido. No era de tela, era de cuero viejo. Estaba descolorido, como si lo hubieran lavado con agua de mar. Pero estaba más que descolorido. No pertenecía al tiempo. Era como si hubiera caído de una época. Sentí que se me congelaban los músculos desde los hombros hasta las rodillas. Pero mis ojos los miraba porque sentía que si apartaba la vista ahora,
Algún peligro me tomaría por su artefacto. Esperé a que el zapato se moviera. Un deslizamiento, una vibración, pero no se movió. Se quedó ahí. Esta inmovilidad era tan aterradora como el movimiento, porque nada se queda quieto. La rejilla tembló un poco. Mis ojos se abrieron de par en par. Alumbré con la linterna. La luz parpadeó y la bombilla chisporroteó. Y entonces el zapato retrocedió. No fue un paso, fue como una correa. Era como si hubiera sido tirado hacia atrás. El objeto dentro del zapato parecía ser arrastrado en lugar de caminar. De repente sentí un nudo en la garganta. No era aire, era una niebla fría que me llenaba. Un horror que se arrastraba por mis venas, uña a uña. Y ahora volvió la misma punta del zapato. Pero esta vez había algo nuevo en el zapato. Un tobillo colgaba de la rejilla. La piel era pálida, del color de una persona que ha muerto pocas horas después. No era azul ni gris, era indistinta. El tobillo estaba en una postura extraña que dolía, como si lo hubieran destrozado o empujado allí. No había sonido, pero podía oír un eco. Estoy aquí. Esta frase no era mía, pero volvía a mí. En ese momento se oyó un silbido bajo la rejilla y surgió una respiración sibilante. La linterna se me resbaló de repente de la mano y cayó al suelo. Cuando la linterna chocó contra el suelo metálico, no se rompió, pero la luz se apagó. No de golpe, la luz se desvaneció, como si alguien le hubiera chupado la vida, pasando del amarillo al gris y a la nada. Y yo estaba en medio de toda esa nada. Estiré la mano, me arrodillé y pasé los dedos por el suelo, pero no encontraba la linterna. La oscuridad no solo dificultaba la visión, sino que hacía innecesario mirar. Sentir era más importante que ver en esta oscuridad. El primer contacto fue en mi brazo derecho. No era frío ni caliente, era más, no había calor, no era carne, pero fue como un momento de carne. Era como tocar un cadáver. No había dureza, pero tampoco vida. Y entonces sentí un segundo toque, esta vez desde la base de mi cuello hacia abajo por mi columna vertebral. No era una subida, era una caricia, pero este toque no me hizo sentir mejor. Era como si algo te reconociera. Era un toque que decía que te pertenecía. La presión en mi pecho aumentó. Sentí como si alguien hubiera puesto una mano bajo mi caja torácica y estuviera escuchando mis órganos. Mi corazón empezó a latir irregularmente, pero más que eso, sentí como si alguien estuviera observando mi corazón. Alguien no solo me tocaba, sino que me leía, me escuchaba, me grababa, y esta grabación parecía no tener fin. Fue entonces cuando sentí una dureza en mi tobillo, suave pero fuerte. Este toque no era un ataque, era un recuerdo, era como algo que decía, no te he olvidado. No era una advertencia, era una posesión. Y en ese momento, mi voz interior comenzó a gritar, pero este grito no podía alcanzarme. Era como un grito de auxilio que no salía de mi oído. La cosa me tocó, pero yo no la toqué. Empecé a sentir pánico, pero este pánico era diferente. No estaba gritando, estaba susurrando. Corre, huye, cierra los ojos. Pero no podía oír esos murmullos. Parecían dar vueltas en mi mente, pero en realidad resonaban a través de una pared de cristal. Mi voz interior se había convertido en un grito silencioso. Si alguien me preguntaba, ¿quién eres?, no podía responder. Esa respuesta ya no estaba dentro de mí. Esa voz interior había desaparecido. Toqué el suelo con las manos, no metálico como el barro, no blando, sino vivo, como el suelo que pisas, reacciona a lo que haces con él. Tenía los ojos cerrados, pero por un momento vi algo, una habitación oscura, con una figura de ojos blancos en el centro. No tenía rostro, pero me observaba, y yo no se me ocurría ningún nombre, porque mi voz interior me decía que olvidara los nombres. No podía oírla, pero sentía que algo se acercaba. El suelo no temblaba, pero podía sentir que algo me alejaba de mi cuerpo. Llegó un susurro, pero no del exterior,
venía de dentro de mis pensamientos. Y esa voz suave, siempre he estado aquí, susurró. Cuando oí este susurro, me quedé helado de inmediato. Esta expresión no salía de mi oído, sino de lo más profundo de mi ser. Parecía que hablaba, pero al mismo tiempo escuchaba. No era como un eco o un pensamiento. Era una expresión. Era un recuerdo de la vida. Y en ese momento, todas las piezas de mi mente empezaron a desmoronarse una a una. El nombre, el año, mi propósito, quién era, dónde estoy, por qué estoy aquí. Toda esta información se cayó como papel de una estantería. Y no solo cayeron, desaparecieron. El susurro volvió, más suave esta vez, pero más profundo. Estoy en tu voz, estoy en tu silencio, estoy en cada parpadeo de tus ojos. Estoy en el lugar que olvidas pero sientes. Yo soy tú. Esta frase derribó todas las barreras de resistencia que había en mí. Todos los muros mentales que creé para mantenerme a salvo, todas las capas que construí con lógica, se derrumbaron en un suspiro. No fue una caída, fue más bien una renuncia. Ya no quería huir de esa presencia. Sentía que no estaba separada de ella, como si la oscuridad de mi interior se hubiera fundido con su oscuridad. De un trago, perdí el contacto conmigo mismo. Vi imágenes en mi cabeza de lugares que nunca había visto, pero que siempre había conocido. Paredes oxidadas, habitaciones infantiles húmedas, techos con yeso desconchado y espejos que escondían sombras en las esquinas. Me miré en un espejo y me vi, pero no era yo. Mis ojos no eran míos. Mis ojos pertenecían a otra persona que miraba hacia afuera, no hacia adentro. No podía hablar, pero algo dentro de mí hablaba. Y ese algo me mostró por qué tenía miedo de ciertas cosas en el pasado, por qué tenía miedo de la oscuridad cuando era pequeña, por qué no podía mirarme en el espejo del baño durante mucho tiempo, y por qué me despertaba por la noche y me acercaba a la pared sin darme cuenta, porque él siempre estaba conmigo. Mi cuerpo ya no temblaba, ya no lo necesitaba. El terror había abandonado mi cuerpo y mis pensamientos. Luego mi alma, luego mi esencia. El murmullo no cesó, se convirtió en parte del ritmo de mi respiración. Mi corazón latía al mismo ritmo que el suyo. Eran como dos cosas distintas con el mismo ritmo. Siempre he estado aquí. No era una amenaza, era un hecho. Fue como un encuentro. No perseguí esa cosa, no me esperó. Simplemente estábamos juntos. No fue una crisis mental, fue una fusión. La oscuridad estaba a punto de alcanzarme por completo. Estaba flotando en la nada, sin pensamientos, lenguaje, ni siquiera recuerdos. Era como si solo fuera una idea del ser, sin carne, sin voz. Lo único que oía era esa única frase que resonaba en mi interior. Siempre he estado aquí. Pero entonces hubo un cambio. Hubo un temblor bajo el suelo de metal. No era una vibración consciente de ese ser. Era un sistema externo. Fue sacudido. Y un orden fue perturbado. La segunda sensación fue depresión. Mis tímpanos empezaron a zumbar. La presión estaba cambiando. Era como si la nave hubiera cambiado el aire con un largo suspiro. Este cambio comenzó a dispersar la oscuridad y yo, por primera vez, supe que no estaba allí. Estaba en mi cuerpo. Y entonces, de repente sonó una sirena. Primero de lejos, luego más cerca. Era como un grito fino que me dolía en el oído, pero no me hacía daño. Era como si me llamara para sacarme de la situación en la que me encontraba. Este sonido era algo real, no un sueño, no un guión, sino real. Cuando la sirena se silenció, una cuerda salió disparada de la oscuridad. La agarré, dije que la agarré, pero no con mis pensamientos, con mi voluntad. Quería vivir. Por primera vez, supe exactamente lo que quería. Salir de allí, escapar. El suelo tembló. El suelo de la sala de máquinas empezó a mecerse de un lado a otro. El metal gimió, las tuberías vibraron y la luz llegó de algún lugar, tal vez muy lejos, de un vacío, tal vez a través de una puerta, tal vez solo dentro de mi cabeza, pero estaba allí. Mis ojos se abrieron, sí, se abrieron.
Fue entonces cuando me di cuenta. Sentí como si mis párpados hubieran estado cerrados durante horas, tal vez incluso días, pero de repente pude ver un mundo con mis propios ojos. La oscuridad seguía ahí, pero ya no era mía. Mi cuerpo reaccionaba. Di mi primer paso y vacilé. El mundo se movía, pero no era la vibración espeluznante de la entidad. Era la reacción real de la nave. Hay algo dentro de mí, una voz que ya no me pertenece, dijo. Corre, gritó. Esa única palabra me golpeó con fuerza. Mis venas empezaron a calentarse y fue como si mi sangre empezara a fluir de nuevo. Mi corazón ya no solo latía, sentía como si intentara escapar. Sonó otra sirena. Esta vez era más clara. Era una señal de emergencia. Algo había pasado en la nave, pero no sabía qué. Pero no importaba, porque lo importante era que yo seguía allí. Oía sirenas y gemidos metálicos. Era como si la nave volviera a despertar con cada ser vivo a bordo, reaccionando a cada ser vivo en la oscuridad. Se estaba protegiendo o me estaba llamando. Me moví de rodillas, aferrándome a las paredes móviles, con los pies aún entumecidos pero los codos ayudándome a moverme. Al doblar una esquina, vi una luz. Era amarilla, parpadeaba, pero una luz real. El suelo ya no era estable, temblaba a cada paso. El metal gemía, como si estuviera vivo, encogiéndose y creciendo, como si algo se moviera bajo él. Pero esos sonidos ya no me pertenecían. Aquella negrura había perdido su posición dentro de mí. Ahora estaba fuera y yo tenía que irme. Cuando di el primer paso, me tembló la rodilla. Sentí un hormigueo en la pierna izquierda, pero no era tensión, sino un aviso del impacto. Me miré la rótula. Estaba desgarrada. El mono estaba roto. Mi pierna estaba magullada y a la luz negra parecía que se había secado. Pero en dolor era un lujo efímero. Todo lo que quería ahora era luz. La luz amarilla parpadeante. Era como lo último que me mantenía con vida. Cada vez que la nave se balanceaba, mis hombros se hundían a derecha e izquierda. Agarré los tubos, pero uno se me escapó de la mano. El interior de mi mano se rasgó. Estaba caliente y luego fría, pero no la solté. Me arrastré de rodillas. El olor a hierro y el sonido de una sirena a lo lejos. Esa voz me decía que viniera, pero también era una advertencia. No llegues tarde. De repente me mareé y caí de bruces. Había una luz en el rabillo del ojo, pero no era una estrella. Era un resplandor de sensación que ardía como una vela. Abrí los ojos. La luz parecía estar más cerca, pero aún nos separaban unos metros. Esos metros me parecieron una eternidad. Empecé a arrastrarme de nuevo. Sentí un dolor agudo en la espalda, como si alguien hubiera tirado de mí por detrás. Pero no miré atrás, porque sabía que algo me seguía, pero ya no me tocaba. No quería tocarme, solo quería verme marchar. Por un momento creí que era un juego. Era como si la entidad disfrutara viéndome luchar, como si se alimentara de mis miedos. Pero me resistí con todas mis fuerzas. Me empujé hacia adelante. Me dolían las rodillas y las posturas del mono se estaban deshaciendo, pero seguía arrastrándome. Caminé hacia la luz y extendí la mano, pero choqué con una tubería. Sentí que los dedos se me destrozaban, pero no los retiré. Detrás de la tubería había una puerta. Era la puerta por la que entraba la luz amarilla, por la que empezaba la salvación o algún otro horror. Me agarré al borde de la puerta con la mano. Levanté los hombros. Mi cuerpo no quería hacer lo que él decía, pero mi alma sí. Me empujé a través de la puerta una última vez y dejé caer todo mi peso. Y de repente caí hacia la luz. La luz me dolía por dentro. Las pupilas se me habían encogido y la piel me ardía de estar tanto tiempo a oscuras. Pero este ardor era como el abrazo de la vida. Me quedé sentado unos segundos, jadeando. Y entonces, al mismo tiempo, se oyó un grito desde arriba. Luego hubo otra vibración. Fue como si algo explotara. El suelo se hizo añicos y se rompió desde arriba.
La nave se caía a pedazos. El barco se sacudía, gemía y temblaba como un ser vivo. Con cada nuevo temblor se oía un crujido que no habíamos oído antes. El suelo empezó a ceder, el techo empezó a romperse en pequeños pedazos. No era el techo, era el techo que sostenía la realidad. Y en ese momento me di cuenta de que ya no estaba solo. 3 tripulantes pasaron corriendo a mi lado. Sus rasgos, no, sus caras eran irreconocibles, pero sus ojos parecían reconocer la oscuridad que había en mi interior. No me miraron, simplemente corrieron, sin darse cuenta de lo que estaban huyendo. Las radios dejaron de funcionar. No había ningún capitán gritando. Nadie daba instrucciones y a nadie le importaba ya quién estaba al mando. No había jerarquía porque todo el mundo tenía miedo de esa cosa. Un tripulante se acurrucó en un rincón, pasándose las manos por el pelo. Estaba de rodillas, murmurando algo para sí mismo. No recordaba el nombre de nadie, pero sentía que ya nadie tenía nombre. El miedo se llevaba los nombres. Otros se alineaban en el pasillo. Algunos rezaban, otros gritaban, otros se quedaban parados. Todos estaban congelados. Hubo otro temblor en los pisos superiores y parte del techo se vino abajo. Había cables colgando. Se había declarado un incendio, pero nadie intentó apagarlo. Para nosotros, este fuego no era tan aterrador. Ya había empezado dentro de todos nosotros. No bajéis a la sala de máquinas, dijo alguien sujetando la escalera. Hay algo allá abajo, pero nadie quería bajar porque cada uno tenía su propia escalera en la cabeza. Fue entonces cuando me di cuenta. El sonido del barco había cambiado. No había ruido de motores, ni de viento, ni de olas rompiendo. Solo se oía un zumbido que no era una voz humana. Este zumbido se extendía por todo mi cuerpo. Era como si el barco hubiera decidido tragarnos enteros, o tal vez ya nos había tragado. No estaba seguro de cuántos de nosotros seguíamos vivos, o cuántos habíamos perdido la cabeza. Pero sabía una cosa, todo estaba cayendo. No solo metal, no solo cables, fe, control, realidad, humanidad. Seguía intentando moverme, pero lo que yo llamaba movimiento no era alcanzar una meta, era solo mantenerme erguido. Tenía la cara cubierta de sudor seco, heridas y sal, pero seguía sintiéndome vacío por dentro. No recordaba lo que había pasado, pero no lo había olvidado. Todo era como una pesada carga. No sé si alguien me tocó el hombro o me llamó por mi nombre. No lo oí, no pude oírlo, porque no había sonido. Estaba detrás de todo, no solo de mí mismo. La vida era como una película que veía a través de un escaparate. No podía entrar, estaba fuera, muda. Me desmayé del dolor y me quedé en el suelo. Y la noche no terminaba. El tiempo no se movía. Pero entonces apareció una luz de algún lugar, justo donde el horizonte se unía con el barco. Ha salido el sol, pero no creo que haya salido porque se haya iluminado y calentado. Esta mañana hasta la luz daba miedo, no el calor. Cuando me di cuenta de que era por la mañana, seguía donde estaba. No me había movido, ni dormido, ni despertado. Era como si mi cuerpo estuviera atrapado allí. Cuando miré por primera vez a mi alrededor, vi supervivientes, pero nadie se comunicaba. No había sonido, ni contacto visual. Todos miraban al suelo o a la nada. El silencio no era por pena, sino por no saber qué decir. No había palabras para explicar lo ocurrido. Uno de los tripulantes estaba sentado en cubierta, con la cabeza entre las piernas. Alguien pasó junto a él, pero no se detuvo. Ni siquiera preguntó, ¿estás bien o qué pasó anoche? Nadie hacía preguntas a nadie, porque nadie quería saber cuál sería la respuesta. Ahora soplaba el viento, pero el olor a sal que traía nos resultaba extraño. El mar respiraba, pero nosotros lo aguantábamos. En un momento dado, me fijé en el capitán. Estaba solo y no llevaba radio. No podía verle la cara, pero tenía los hombros caídos. Un líder no debería estar así. Todo el mundo se mantenía alejado de él. Después de todo, él sabía la verdad. Había un ingeniero en la entrada de la sala de máquinas. No intentaba entrar, solo miraba. Era como si llamara a una parte de sí mismo, que aún estaba dentro. Pero la puerta estaba en silencio. Pasaron horas, tal vez minutos, pero no ocurrió nada. Su rutina terminó esta mañana,
y en medio de este silencio, el capitán cosió la radio, levantó el hombro y se lo llevó a los labios. La primera frase fue: se ha producido una avería grave en el sistema de control principal. Punto. Cuando el capitán habló, no hubo eco en su voz. Una cadena de vibraciones, un aumento inesperado de la presión en la unidad del motor principal. Sobretensión, los sensores funcionaron mal. Eran líneas de un informe, pero las frases sobre lo que experimentamos eran mucho más significativas. Todo el mundo en cubierta estaba en silencio. Nadie quería oír la verdad. Describir cualquier cosa era hacerle un hueco, y nosotros estábamos demasiado cansados para hacerlo. El capitán anotó la hora, la secuencia de los acontecimientos y la información técnica. Era como si una máquina hubiera causado todo lo que había pasado durante la noche. Como si Erwin nunca hubiera desaparecido. Como si nadie hubiera gritado ni temblado y él no se hubiera vuelto loco. Pudo haber diferencias de temperatura en la cabina porque la sala de máquinas se calentó, afirmó. Eso podría haber causado que algunas personas desaparecieran. Tal vez este informe no era solo algo para la policía. Era una historia que todos nos contábamos. Ni yo, ni Paul, ni aquel ingeniero con la mirada perdida. La voz del capitán era como una lápida volcada. No hablaba. Su lenguaje era el del entierro, no el de la descripción. Pensé en ello. Tal vez el capitán tenía razón. Tal vez fue una explosión de presión, una reacción psicológica en cadena. Llevábamos demasiado tiempo bajo tensión. No habíamos dormido lo suficiente. Vivíamos en un circuito cerrado y estábamos solos. Pero entonces recordé el zapato. Voces bajas bajo el mazgal. La luz del farol se curva antes de caer. ¿Qué expresión técnica podría explicarlas? La expansión térmica no puede explicar nada de esto. Pero aún así, el informe estaba firmado. La mirada del capitán se desvió hacia mí por un momento. No a mí, sino a lo que ocurría en mi interior. Y en esa mirada vi esto. Lo entendía, pero su objetivo era poner todo en orden, no decir la verdad. Al final, cada uno se fue a su habitación. Nadie dijo nada y no fue interrogado. Y en ese silencio me quedé solo, conmigo mismo, con mi horror, pero peor aún, con mi escepticismo. Todo estaba donde tenía que estar, pero de repente, todo parecía mirarme fijamente. Algo había ocurrido, no solo a mí, no solo a nosotros, sino también al petrolero. Como ya no me limitaba a mirar lo que ocurría, sentí que pertenecía a algo vivo. Antes de ese día, el camión cisterna era solo trabajo para mí. La ruta, la gasolina y el turno. Pero hoy sentí que había un recuerdo detrás de estas paredes. No un registro, no un pensamiento. Era una sensación. Mientras caminaba, el metal ya no se hacía eco de mis pasos. Era como si cada uno de mis pasos dejara una marca en el suelo. El suelo no reaccionaba, pero podía sentirlo. Apoyé la espalda en el frío lateral de un contenedor, pero este frío no era normal, no era estático, era un frío que escuchaba. Era como el metal no intentaba reconocer mi piel, sino mis sentimientos. Las vibraciones seguían ahí, pero ya no se mezclaban con el sonido del motor. Esta nueva vibración no era rítmica, pero tampoco aleatoria. Era intencionada, como el latido de un corazón, pero no era humano. Era como el latido de una gran cosa de metal que había sido construida. Estaba agotado y mis pensamientos seguían atrapados en la noche de mi silencio. Pero de repente un pensamiento comenzó a surgir de lo más profundo de mi ser. Esta nave está viva, pero no como nosotros. No podía probarlo, pero tampoco podía negarlo. Era como si el petrolero me estuviera diciendo algo, no con palabras ni imágenes, sino con su propia esencia. Y fue entonces cuando divisé las almenas. Esos zapatos estaban allí anoche. Deberían seguir ahí, pero no estaban. Me levanté y caminé despacio hacia donde estaba el zapato. La reja estaba allí, pero oxidada y cerrada, pero estaba vacía. El zapato había desaparecido. Me agaché como si buscara una marca borrada. Miré en la rejilla. ¿Era una marca de suela desgastada? ¿Un agujero redondo en el polvo? No, no era nada. No había nada, solo la nada. La ausencia del zapato decía más que su presencia. Ahora era un rastro, el último recordatorio para Erwin de que todavía estaba allí.
no un recordatorio, sino una prueba. Pero de repente desapareció. Era como si alguien o algo no quisiera que recordáramos. El zapato, que no era un objeto, había desaparecido como conexión. Esto me hace pensar que Erwin no desapareció sin más. Tal vez el barco lo había cogido. El petrolero era algo más que una forma de llevar cosas de un sitio a otro. También era una forma de esconder cosas que querías borrar. El zapato, desaparecido, me contó una historia. Ya no lo recordarás. Me lo llevé y seguirás adelante. Este pensamiento me agarró por el cuello. No quería que esta cosa, la huella de una sola persona, cargara con el destino de todos nosotros. Mientras el zapato estaba ahí, era real. Se veía, se oía y se sentía. Pero ahora ha desaparecido, como si nunca hubiera ocurrido. El camión cisterna borraba las pruebas y nosotros luchábamos por no olvidar, pero íbamos a la deriva hacia el olvido. Tenía miedo y pensaba, ¿y si vuelve el zapato? Pero entonces recordé, si vuelve, no habrá más zapatos. No podía levantarme porque me flaqueaban las rodillas, pero me di la vuelta y volví a mirar el barco. Sí, las paredes eran planas, pero parecían un ojo. Sí, las almenas eran como barras, pero eran como dientes, y el suelo ya no era el trozo de hierro que nos sostenía a todos. Nos estaba succionando. Cuando vimos el puerto al día siguiente, ninguno de nosotros estaba contento. La tierra, las torres del puerto o las pequeñas formas de los trabajadores en los muelles no significaban un regreso para nosotros. Ya no veníamos de alguna parte, volvíamos de algo. Al arriar la primera ancla, el barco se estremeció. No era un temblor mecánico, era el último aliento del petrolero. Nos dejaba, pero aún llevaba un pedazo de nosotros. Los primeros tripulantes que subieron a cubierta guardaron silencio. Cada uno cogió su bolsa y sus pertenencias. Pero faltaba algo. No era el equipaje lo que faltaba, sino el alma de las personas. No nos mirábamos. La cara de todos era la misma que la noche anterior, silenciosa y sepultada. No había hasta luego, ni apretones de manos, ni palmadas en la espalda, ni despedidas. Era como si no hubiéramos estado allí, como si aquella noche nunca hubiera ocurrido. Era como si Erwin nunca hubiera vivido. Algunos tenían una expresión artificial de todo va bien en la cara, pero no les salía de la boca, sino de la memoria muscular. A la entrada del puerto, un hombre encendió un cigarrillo. No podía sostener el mechero porque le temblaban las manos. Lo enciende, le da una calada y lo tira al suelo. No dijo nada. Los observé de reojo durante un rato. Vi que no se acercaban, sino que se alejaban en círculo, pero había espacio entre ellos. El capitán fue uno de los últimos en bajar. Nadie llevaba su equipaje. Conté sus pies, pero cada uno parecía pisar no el suelo, sino la culpa. Tampoco dijo nada. Quizá algún día habría un informe. Quizá cuando llegara a la oficina central de la empresa, habría una línea en esos papeles que dijera fallo mecánico. Silenciamos la oscuridad tras esa línea. Cuando miré la nave por última vez, todas las ventanas me observaban como ojos vacíos. Lo único que se me ocurrió decir fue: ahora forma parte de nosotros. El hormigón del puerto se sentía extraño bajo mis pies. Después de aquella noche, ya nada me parecía sólido. Me movía pero no sabía a dónde iba. Y en ese momento me hice la pregunta: ¿podré volver a trabajar en esto? Llevaba años en el mar, óxido, aceite, viento y vibraciones. Estaba acostumbrado a dormirme con el sonido del barco y a despertarme con el temblor del timón. La playa era solo un punto de parada para mí, pero el mar siempre había sido mi hogar. Pero aquella mañana, cuando mis zapatos tocaron el cemento, me di cuenta: ya no pertenezco a ese lugar, pero tampoco pertenezco aquí. No me gustan los puertos, ya no soy marinero. No puedo expresar con palabras lo que sentí, pero tampoco puedo quitármelo de los ojos. El primer día, nadie me llamó. El segundo día, recibí un correo electrónico que decía: se adjunta copia del informe. Decía que el retraso de la carga se debía a un fallo mecánico. Había algo de papeleo y ciertos procesos. No abrí el expediente. En cuanto vi el nombre del expediente, me sentí mal. Al tercer día,
Me llamó uno de recursos humanos de la empresa. Espero que te vaya bien, me dijo. Dentro de una semana, conocerás tu nueva ruta. No dije nada. Tenía el teléfono en la mano, pero la respuesta estaba muy dentro de mí y nunca llegó a mi garganta. A la mañana siguiente, no me desperté. Es decir, abrí los ojos, pero no diría que me desperté. No podía salir del sueño. Era como si siguiera en el petrolero y algo siguiera mirándome a través de las almenas. Podía ver el mar a través de la ventana. Las olas eran tranquilas, pero no lo sentía. Y yo pensé que nunca volvería al mar. Pensé mucho ese día. Pensé en todo lo que había perdido. Mis amigos, mi sentido del deber, mi coraje. Dejé de creer en mí mismo. Todos esos años en el mar, me sentí responsable. Si el sistema se rompía, lo arreglábamos. Si había tormenta, cambiábamos el rumbo. Pero esa noche, no éramos responsables de nada. Y yo no podía seguir trabajando aquí. Ya no era un trabajo, era una prueba de mi fe. Sí, el agua me traía dinero, pero esta vez me alejaba de mí misma. Aquella mañana tomé una decisión. No se lo dije a nadie, ni pedí consejo a nadie. No rellené un formulario, ni hice una declaración. Me dije a mí misma, no volveré a esa cubierta. Si voy, puede que no vuelva nunca. No fue cobardía renunciar. A veces la supervivencia era una elección más difícil que la valentía. Me encantaba el agua, pero ahora no me dejaba respirar. No podía elegir vivir sin respirar. Quizá había vuelto a mi cuerpo, pero cada vez que cerraba los ojos por la noche, oía un susurro. Siempre estuve aquí. Era como si alguien me susurrara al oído cada noche. Pocos días después de volver a tierra, tuve mi primera pesadilla. Estaba en un barco, pero esta vez no había tripulación. El barco estaba vacío excepto por mí y otro objeto. Bajaba por una pequeña escalera desde arriba. Mis pasos eran silenciosos pero resonaban. Era como si las paredes me respondieran. A medida que bajaba, el suelo se ablandaba y las almenas volvían a aparecer. Esta vez no llevaba linterna, pero aún así pude ver lo que necesitaba ver. Cuando llegué a las almenas, los zapatos seguían allí, pero esta vez se estaba moviendo, estaba girando. Parecía que había alguien dentro, pero no podía verlo. Entonces se oyó un ruido en el zapato. No te fuiste, te quedaste aquí conmigo. Fue entonces cuando me desperté gritando. Me dolía la garganta, tenía la almohada mojada y las manos rígidas. Pensé que solo pasaría una vez, pero no fue así. Todas las noches me encontraba en el mismo lugar, en el umbral de una puerta, en el fondo de una alcantarilla o en los pasillos interiores de un camión cisterna. Siempre sentía lo mismo. Me estaban llamando. Los días cambiaron con el tiempo. Las sombras se alargaban. Si un rincón de la habitación quedaba a oscuras, se me aceleraba el pulso. Si un tenedor caía al suelo, sonaba como si el suelo se hiciera añicos. Y esto me asustaba. Era como si estuviera soñando, incluso cuando estaba despierto. Una noche ocurrió otra cosa. Estaba en la cama y estaba despierta, pero no podía moverme. Tenía los ojos abiertos, pero no podía regular la respiración. La puerta estaba abierta, pero no había luz. Pero podía oír pasos que venían de allí. 1, 2, 3. La puerta no se cerró y nadie entró. Pero alguien vino, justo a mi lado. Y entonces se inclinó y me dijo algo al oído. Todavía estoy dentro de ti. Y se fue, al menos eso creí. Cuando me desperté por la mañana, la cara en el espejo parecía inusual. Pero aún peor, era como si hubiera una oscuridad detrás de mí. Las cosas en las que más confiaba empezaron a desmoronarse después de las pesadillas. Mi mente ya se había derrumbado. El espejo de mi habitación estaba frente a mi cama. Cada mañana, mientras aún dormía, me miraba en él y me quedaba a solas con mis pensamientos. Veía los moratones bajo mis ojos y daba gracias por haber sobrevivido una noche más. Pero una mañana me desperté y descubrí que el espejo ya no era mío. Al principio todo estaba borroso. La luz no era como por la mañana. Todo era normal, pero a los pocos segundos parecía resonar en el espejo. Levanté las manos y lo mismo hizo la persona del espejo. Pero había un temblor, no un retraso, sino una incertidumbre. Como si no fuera yo quien se reflejaba. Entonces lo vi por primera vez.
una sombra detrás de mi cara. No era clara, pero estaba ahí. Me giré lentamente y no había nadie. Pero cuando volví a mirarme en el espejo, la negrura seguía allí. No como una sombra, era más bien un rastro. Me desmayé. El corazón me iba a 1000 por hora. Pero esta vez no huí. Volví a mirarme en el espejo y pregunté, «¿Sigues aquí, verdad?» No hubo respuesta, pero la luz parpadeó. Había una mancha que se formaba lentamente en el espejo, como huellas dactilares en una superficie empañada, como si alguien lo estuviera tocando desde dentro. Aquel día no rompí ni destruí el espejo. Me di cuenta de que no era solo una superficie. Era una puerta y yo vivía a ambos lados de ella. Al día siguiente, la sombra del espejo se hizo un poco más clara. Las arrugas alrededor de mis ojos eran más claras y mis mejillas parecían hundidas. Pero sobre todo, recordé cómo era aquella cosa. Eran los ojos de la sombra que me miraban en la oscuridad de la sala de máquinas del petrolero. Pero ahora estaba en el centro de mi habitación y no se alejaba de mí. Durante el día fingía que todo era normal. Cocinaba, lavaba la ropa y abría la ventana. Pero cada vez que me miraba en el espejo, la sombra seguía allí. Con el paso del tiempo, me di cuenta. La sombra no se movía, pero cada vez que me detenía, se acercaba. Si huyo, se aleja. Si mantengo la calma, se acerca. Ya no pienso en ella. Se alimenta de lo que no pienso. Una noche no podía dormir. Me senté frente al espejo y no dije nada durante un rato. Luego susurré, «¿Sí qué quieres de mí?» Y en ese momento, el espejo tembló. Los hombros de la sombra se levantaron. Fue como un soplo. Vi que esa cosa empañaba el espejo desde dentro, pero no dijo nada. Y no hizo falta. Yo lo sabía. Estaba allí porque yo seguía allí. Aquel sonido del camión cisterna había entrado ahora en mi reflejo. Ya no me miraba en el espejo. Le miraba a él. Y lo único que no podía decirme estaba en mi cabeza. Ya no lo niego. Ya no huyo ni lo escondo. Porque sé que ella sigue conmigo. No en cada barco, sino en cada oscuridad. No en cada sueño, sino en cada silencio. No puedo expresar con palabras lo que es, pero la conozco. He vivido con ella, la he tocado y ahora forma parte de mí. Nunca la he abandonado. ¿Volvería a subirme a un barco? No, no lo haría, porque en el fondo de mi corazón lo sé. Todavía oigo su voz y sé que si vuelvo a navegar, no volveré. Esta historia es ahora tu historia y también la mía. Si has sentido una melancolía similar en esta narración, puede que no seas el único. ¿Alguna vez has pensado cada noche en algo que no podías contarle a nadie? Espero tus respuestas en los comentarios. Deberías escribir. Quizá esta oscuridad no sea solo mi historia, sino la de todos nosotros.